Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a ver un comando nuevo. Este comando es bien interesante. Aquí tengo lo que es una malla. Esta entidad no la fabriqué con malla, la fabriqué con vectores, superficies, sólidos, incluso con un poquito de subd, y la transformé a malla. Por ahí chequen en mi canal un comando que se llama Mesh, por si quieren aprender ese comando. Y es para este ejemplo voy a dibujar aquí una superficie. Esta superficie que sea un poquito más pequeña que mi figura. De hecho, creo que está muy grande, pero no pasa nada. Voy a poner ahí un reconstruir. Este comando igual yo lo he explicado. Ahí está en mi canal, rebuild o reconstruir. Voy a activar sus puntos y voy a hacer alguna modificación aquí nada más. Solamente para que tenga cierta curvatura. Vamos a ver, también un poco, bueno, ahí así, ¿no? Déjenme ver. O tiene muy poca. Creo que tiene muy poca curvatura, déjenme ver. También de los lados voy a poner curvatura, que sería de este lado. Sí, de este. Y aquí voy a poner un poco de curvatura hacia abajo. Muy poca, ok. Vean, aquí tenemos esta entidad, que esta sería una superficie modificada, pero no deja de ser una superficie. Y aquí tendríamos mis mallas. El comando que vamos a ver aquí, lo que va a hacer es que estas mallas, y solo trabaja con mallas, las va a colocar aquí, como una especie de flow along surface. Pero en este caso no necesitamos una base. Y no necesitamos que sea igual esta entidad que esta. O sea, en donde esto está montado, por ejemplo en un cuadro, no necesita ser igual que esto, ¿no? También solamente lo podemos pasar sobre esta superficie. Y el comando voy a poner aquí aplicar malla UVN. Dice seleccione las mallas y los puntos para aplicar a la superficie. Voy a hacer selección. Voy a dar un enter y me dice selecciona la superficie a la que aplicar las mallas y los puntos, que va a ser esta, ¿no? Vean, aquí la acaba de aplicar. Ahora algo que quiero hacer énfasis es que, bueno, vean que la aplicó al revés, ¿no? Está como girada. Vean, voy a hacer una copia de esto. Lo voy a hacer por aquí. Esto lo voy a suprimir. Pero chequen antes de suprimir que está completamente pegada. Vean, eso es lo interesante de este comando. Voy a suprimir esto, les comentaba. Voy a rotar esta entidad, transformar, rotar, primer punto. Aquí la voy a rotar así. Y esto es lo que voy a aplicar acá, ¿no? Voy a poner a aplicar a malla. Quiero aplicar aquí. Vean que girándolo ya tiene esta forma, ¿no? O sea que esta florecita azul está aquí y las dos están de este lado. En algunos comandos importa mucho dónde das clic para justamente esto, para que no te quede al revés, no te quede girada, no te quede de cabeza. Aquí lo que tendrías que hacer es rotar tu pieza central para que se añada a tu superficie. También quiero hacer bueno, y si, por ejemplo, si yo hubiera rotado hacia el otro lado, pues giro otra vez o giro en el sentido contrario para que me quede si yo quisiera con esta formación. Algo que también quiero hacer énfasis es que, ahí está, esta entidad la voy a transformar, escalar 3D. Voy a hacer notoriamente más grande esto. Obviamente que cuando yo aplique, voy a mi comando en inglés, que sería algo así como _apply mesh. Es literal traducido apply mesh UVN. Selecciono, doy mi enter y lo quiero poner aquí. Vean, se acaba de escalar justamente para que quepa aquí. Eso no lo hace otros comandos como el de flow along surface. Simplemente si no cabe, o sea, es diferente. Si no cabe, imagínense que esto lo voy a hacer con flow along surface. Si esto no cupiese aquí, nada más ocuparía cierto espacio, por ejemplo la mitad o un cuarto. Esto lo que va a hacer es adaptar tu forma, pero igual hay que tener un poquito de lógica. Transformar, escalar un D.
porque pues si yo la largo, selecciono y voy en bajo apply mesh UVN, digo que aquí, chequen que pues se me va a estar deformando, ¿no? Más o menos hay que tener cierta lógica en donde lo quieres como tal aplicar. Chequen. También pasa algo parecido, vean. Voy a lo voy a ocultar. Voy a hacer aquí una esfera. Recuerden que una esfera es un polígono con número de lados infinito. Aquí en Rhino se traduce como una superficie. Si yo doy clic, me dice una superficie cerrada está añadido a la selección. Ahora voy a dibujar una malla. Voy a venir aquí a Mesh, a mallas. Cliqueo y hago esto. Chequen. Voy a hacer dos cosas aquí. Primero voy a aplicarla. Voy a mi Apply. Apply. Aquí está. Enter. Aquí. Vean que sea. De hecho, voy a especificar aquí tres cosas. Vean que aquí sea aquí está mi malla. Ahora, si ustedes ven, esta malla está. Tiene pocas divisiones. Precisamente por eso se ve de esta manera. Pero, ¿para qué te puede servir esto? Muchas veces me han preguntado, sobre todo haciendo el desarrollo de algún objeto, ¿cómo puedo yo seccionar una esfera? Puede ser de esta manera. Nada más le agrego más segmentos, igualmente se puede. De hecho, vean, se puede agregar tantos segmentos que pase lo siguiente. Voy a venir aquí otra vez a mis mallas. Aquí. Y de este lado, en el recuento, le voy a decir 25 por 25. Y lo voy a poner por aquí. Ok. Va a ser mucho más suavizado, vean. Voy a aplicar. Ok. Un enter aquí. Ahora sí, vean. Aquí está mi malla. Mucho más suavizada que en la parte anterior, ¿no? Ahora, también fíjense lo que sucede. De esta entidad voy a hacer alguna modificación, solamente alguna para que se vea aquí. Por ejemplo, aquí voy a agregar aquí una curvatura hacia arriba y aquí también, ¿no? Así. Puede llevar ahí todo el trabajo que ustedes quieran. Voy a decirle que quiero aplicarla. Si fue el comando correcto, me parece que sí. Un enter aquí. Vean. Tenga la modificación que tenga, me lo va a estar agregando. Entonces yo pudiese aquí trabajar un patrón como el anterior, pudiese trabajar cualquier otra cosa y me lo va a estar llevando con todas esas deformaciones y lo va a estar adaptando a la superficie en donde se tenga que construir. Solamente nos falta, voy a mover nos falta ver el comando. Déjenme ver el comando aquí en mallas. Aquí está. Sería aplicar malla UVN o VN y funciona igualito, ¿no? Selecciono un enter, quiero que se pegue aquí. Así de sencillo. Entonces esto abre mucho las posibilidades para modelar. Igualmente, o sea, depende de los proyectos que has hecho. Tú tal vez digas, me puede servir aquí, me puede servir acá. Y yo les aseguro que si 10, 15 personas damos nuestra opinión o en qué nos puede servir, mínimo 5 son muy diferentes. Entonces el abanico de posibilidades se abre bastante con este tipo de comando. Y repito, muchas veces yo ahorita voy por el comando. Sería más o menos como el 286, 285 por ahí más o menos. Y algunas personas me comentan que si utilizo todos los comandos que conozco, es que depende de la situación. Si vas a hacer puras extrusiones, pues nada más, o sea, por ejemplo, si vas a hacer mobiliario, si vas a hacer un poquito de stand, generalmente se utilizan piezas planas. Ahí no vas a utilizar tal vez este tipo de elementos, o depende de la situación. Pero si tú tienes el conocimiento de estos comandos, puedes tener las 2, las 3, las 4, las 5 opciones para realizar un trabajo, ¿no? Entonces, tal vez como en el caso anterior, dices, no, yo necesitaba llegar a fluir eso para allá, pero no tengo la base, o yo quiero que se adapte y con el flow no me da. Entonces, ahí está la importancia de conocer todos los comandos que tú necesites. Y bueno, pues espero que te haya gustado. A mí me gusta mucho este comando. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré checando. También doy cursos. Checa, por ahí está mi contacto en mi canal. Y también tengo ahí mi página de Facebook. Puedes cotizar por ahí, o que te modele algo, que te renderice algo y demás.
Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.